Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que estoy segura les va a volar la cabeza, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, la verdad les va a sorprender. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Aatai y Serinei, y si lloraron de amor. Sí, así como lo leyeron, a Aatai y Serinei. Y no estoy hablando de alguna escena de ficción, aunque ambos son actores increíblemente talentosos y nos han regalado momentos inolvidables en pantalla. Hoy vamos a desentrañar los misterios, los rumores y las verdades detrás de una conexión que ha cautivado a miles de fans en todo el mundo. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si eres nuevo por aquí y te encantan los chismes jugosos, las historias de celebridades, los análisis profundos y sobre todo las sorpresas, te invito encarecidamente a que le des clic al botón de suscribir y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Sería un placer tenerte en nuestra comunidad. Ahora sí, prepárense. Porque vamos a adentrarnos en el universo de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá. Ambos han conquistado corazones con su talento actoral, su carisma y su indiscutible atractivo. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Existe realmente una historia de amor tan profunda como para que ambos derramaran lágrimas? Esa es la gran pregunta que nos ha traído aquí hoy. Cuando hablamos de Aatai y Serinei, es imposible no recordar su icónica participación en la serie Medcezir. Para quienes no la conocen, esta serie fue un verdadero fenómeno, un drama adolescente con tintes románticos y sociales que capturó la atención de audiencias masivas. En ella, Aatai interpretó a Yaman Koper y Serinei a Mira Beylice, dos jóvenes de mundos opuestos que se encuentran y se enamoran perdidamente. La química entre ellos era palpable, eléctrica, y fue precisamente esa conexión en pantalla la que sembró las semillas de la especulación en la vida real. Los fans, al ver la intensidad de sus personajes y la forma en que se miraban, la forma en que actuaban, inmediatamente comenzaron a preguntarse, ¿será que esto es solo actuación, o hay algo más entre ellos? Y es que, seamos sinceros, cuando dos actores se ven tan bien juntos, cuando transmiten tanta emoción, es difícil para el público no imaginar un romance fuera de la ficción. Y en el caso de Aatai y Serinei, esa imaginación se volvió una obsesión para muchos. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores de un romance entre Aatai y Serinei eran casi constantes. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos, y aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil discreto y no confirmaron nada explícitamente, las pruebas indirectas y los testimonios de personas cercanas alimentaban las conjeturas. Se hablaba de salidas, de citas, de una conexión especial que iba más allá de la amistad profesional. Y aquí es donde entra la parte intrigante, la parte que nos hace preguntarnos si hubo lágrimas de amor. Ver a dos actores tan entregados a sus personajes, que logran transmitir emociones tan puras y profundas en la pantalla, nos hace pensar en la autenticidad de esos sentimientos. ¿Lloraron en escenas de amor intenso por la mera actuación, o había una base de sentimientos reales que amplificaba la emotividad? La verdad, como suele suceder con las vidas privadas de las celebridades, es un mosaico de información, rumores y especulaciones. Por un lado, es innegable la conexión que establecieron en Medcezir. Sus actuaciones fueron tan convincentes que muchos espectadores llegaron a sentir sus dolores y alegrías como si fueran propios. Las lágrimas que derramaron en pantalla, ya fueran de tristeza, de felicidad o de anhelo, impactaron profundamente al público. Y es esa capacidad de hacernos sentir parte de su historia lo que hace que nos preguntemos sobre la realidad detrás de la fantasía. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre Aatai y Serinei en ese momento, muchos observadores cercanos a la producción y fans con ojos de lince señalaron que su relación profesional era excepcionalmente estrecha. Se decía que se apoyaban mutuamente, que se entendían en el set de una manera que iba más allá de lo profesional. Y en la actuación, especialmente en roles tan emocionalmente cargados, una conexión profunda entre los actores puede ser la clave para crear momentos verdaderamente mágicos y conmovedores. ¿Y las lágrimas? Las lágrimas son un símbolo universal de emoción. Pueden ser de alegría, de tristeza, de frustración, de amor. En el contexto de una historia de amor, las lágrimas de amor, ya sean de felicidad al estar juntos o de dolor ante una separación, son representaciones poderosas de un vínculo profundo. Si Aatai y Serinei lloraron en alguna de esas escenas de Medcezir,
Es muy probable que esa intensidad emocional se viera potenciada por la conexión que existía entre ellos. Es importante recordar que el mundo de la actuación exige una gran entrega emocional. Los actores deben ser capaces de meterse en la piel de sus personajes y sentir lo que ellos sienten. En el caso de Yaman y Mira, su amor era un pilar fundamental de la trama, un amor turbulento, lleno de obstáculos, pero también de momentos de pura devoción. Para que esas escenas fueran creíbles y conmovedoras, tanto Atay como Serini debieron haber canalizado una gran cantidad de emoción. Ahora, la gran pregunta es si esa emoción provino únicamente de la actuación o si también estuvo teñida por sentimientos personales. Y aquí es donde la verdad se vuelve más elusiva. Si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza que tuvieron una relación romántica fuera de Medcezir, tampoco podemos descartar la posibilidad de que existiera una atracción o un afecto profundo que influyera en su trabajo. Muchos argumentan que la naturalidad con la que actuaban juntos, la intensidad de sus miradas y la química palpable en pantalla sugerían más que una simple amistad o una buena relación profesional. Algunos rumores persistentes hablaban de momentos íntimos, de salidas privadas que no eran públicas. Y cuando vemos a dos personas que trabajan tan de cerca, que comparten experiencias tan intensas en el set, es natural que surjan vínculos. Consideremos también el impacto que tuvo la serie en sus carreras. Medcezir los catapultó a nuevas alturas de fama. Para ambos fue un punto de inflexión. Y en momentos de éxito compartido, las conexiones personales a menudo se fortalecen. Quizás en ese torbellino de fama y éxito, su relación profesional se volvió aún más especial, creando un lazo que trascendió el set. La especulación sobre si lloraron de amor no se limita solo a las escenas de la serie. A veces las lágrimas de amor en la vida real son un indicativo de una conexión profunda y sincera. Y si bien no tenemos grabaciones de ellos llorando por amor en su vida privada, la intensidad de sus interpretaciones en Medcezir nos lleva a pensar en esa posibilidad. Las lágrimas en la actuación, cuando son auténticas, son un reflejo de la capacidad del actor para conectar con emociones universales, y en el caso de una historia de amor, esas emociones son particularmente poderosas. En definitiva, la verdad sobre si Atay y Serini lloraron de amor es algo que quizás solo ellos dos conocen realmente. Lo que sí podemos decir es que su conexión en Medcezir fue tan real y tan conmovedora para el público que se sintió como si estuvieran viviendo su historia de amor. Y si esas lágrimas en pantalla fueron producto de una actuación magistral, o si estuvieron teñidas por sentimientos personales, es algo que queda en el terreno de la especulación y la admiración por su talento. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron en la audiencia. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron sentir sus emociones y nos dejaron con la esperanza de que quizás, en algún momento, esa magia que vimos en pantalla también se tradujo en momentos de felicidad y sí, quizás hasta de alguna lágrima de amor en sus vidas. Y esta es una de las cosas que más amamos de las historias de nuestros ídolos, ¿verdad? Esa mezcla entre lo real y lo imaginario, entre la pantalla y la vida, que nos permite soñar y especular. La verdad, como dijimos al principio, puede ser sorprendente, pero la especulación y la admiración por el talento son parte del encanto de este mundo. Así que, para resumir un poco, hemos explorado la intensa química entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya en Medcezir, la serie que los catapultó a la fama y que sembró innumerables rumores sobre su relación. Analizamos cómo su conexión en pantalla era tan palpable que el público se preguntó si había algo más allá de la actuación. Si bien no hay una confirmación oficial de un romance en la vida real, la intensidad de sus escenas, especialmente aquellas donde derramaron lágrimas, sugiere una conexión profunda que pudo haber sido amplificada por sentimientos personales. Al final, lo que queda es el poder de su talento para conmovernos y hacernos creer en la magia del amor, tanto en la ficción como, quizás, en la vida. Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido por la fascinante historia de Atay y Serini. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué escenas de Medcezir los conmovieron más? Déjenme sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejar un asterisco me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártanlo sin dudarlo. Y sí.
Aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuras sorpresas y análisis de sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.